Bienvenidos a este video y bienvenidos a nuestro canal, donde estaremos hablando de las rodillas en crisis. Descubre cómo poner fin a ese sufrimiento, las rodillas al límite, cuáles son las causas y cuáles son las posibles soluciones a un problema que lo sufren la gran mayoría de personas mayores de 45 o 50 años. El dolor de la rodilla se convierte en la lucha diaria de miles de personas a nivel mundial. Por eso no te puedes perder este video. Tiene que ver con tu salud, tiene que ver contigo. Dolor de rodillas, el enemigo silencioso que debes combatir. No hay duda que la consulta más frecuente de tipo articular en el mundo entero se convierte en dolor de las rodillas. Lo padecen todas las nacionalidades, lo padece el mundo entero y son muchos los factores que están contribuyendo a ello. Además del sobrepeso, del exceso de peso, de la obesidad, la falta de un ejercicio adecuado, la falta de hacer frente al envejecimiento, factores genéticos están relacionados y tengo que explicarte cómo contribuyen todos estos elementos a eso que llamamos el dolor de las rodillas, que provoca tanto sufrimiento. Antes debemos entrar a explicar qué son o cuáles son las estructuras que tenemos allí en la rodilla. En primera instancia tenemos que advertir que esta es una articulación muy compleja. Intervienen estructuras muy diversas, de mucho tipo. Al fin y al cabo están soportando todo el peso corporal. Esas estructuras tienen que ver con los huesos y específicamente en la rodilla tenemos tres huesos principales. El fémur, que está allí en la pierna, en el muslo. Ese hueso llamado fémur es un hueso muy largo y hace parte de la articulación de la rodilla. Ya a nivel de la rodilla hacia abajo en la pierna tenemos la tibia. Es un hueso que también lo denominamos espinilla. Y tenemos allí muy cerca la rótula, que permite un movimiento en la articulación. Es un hueso pequeñito, pero que tiene alta funcionalidad. Muy cerca también tenemos un hueso llamado peroné. No hace propiamente parte de la articulación, pero está allí envuelto también por ligamentos y tendones. Adicionalmente tenemos cartílago. Ese cartílago es la forma de proteger la articulación. Es un factor protector articular y óseo. Sirve para amortiguar y facilitar los movimientos propios de la articulación de la rodilla. También está el menisco en la parte más interna de la articulación, con una estructura en forma de C y en forma de O. Esas estructuras son amortiguadoras de todos los traumas o de todo el peso que el cuerpo debe llevar o cuando lo utilizamos para cargar elementos, para llevar pesos. Los meniscos ayudan a estabilizar la articulación y distribuir la carga de peso uniformemente en toda la superficie articular. Encontramos también ligamentos. Ellos son bandas muy fuertes que ayudan a darle conectividad a toda la articulación para que los huesos no se salgan de la misma. Es decir, brindan estabilidad, esa estabilidad que usted experimenta cuando está caminando y que sabe que no se va a ir al suelo. Y por último tenemos los tendones. Los tendones son la parte final donde los músculos se conectan a la parte ósea. Esos tendones también se vuelven fundamentales porque deben estar operando, elongándose y contrayéndose en cada movimiento articular. ¿Cuáles son los signos y síntomas que hacen pensar que estamos sufriendo de la rodilla? Son muy importantes ubicarlos. La intensidad, la frecuencia de esos signos y síntomas nos están refiriendo el problema que estamos experimentando. Por eso, a veces esos signos y síntomas acompañan el dolor, acompañan la inflamación y acompañan la rigidez de la articulación, como un mecanismo de defensa frente a ese deterioro que está teniendo la articulación. También puede haber edema, inflamación, enrojecimiento. También podemos experimentar debilidad o inestabilidad en la rodilla, acompañado o no de chasquidos o crujidos que podrían obviamente aumentar esos signos y síntomas del deterioro de la articulación de la rodilla.
¿Por qué se enferman las rodillas? Va a ser muy importante identificar las causas. Las lesiones de los ligamentos cruzado anterior y cruzado posterior están muy fuertemente relacionados con la práctica de deporte de alto rendimiento. El fútbol, los dos tipos, el soccer y el fútbol americano, el básquetbol, el voleibol, son deportes que ponen a prueba esos ligamentos. También podemos tener allí fracturas, se rompen los huesos propios de la rodilla, incluso la rótula o patela, como se le llama por otras personas, se puede fracturar a raíz de una caída, de un traumatismo. Las personas cuyos huesos se han debilitado por una enfermedad que se llama osteoporosis, que invito a verlo y te dejo el link para que puedas explorarlo, pueden a veces sufrir una fractura con un movimiento muy leve, por ejemplo, pisar mal o pisar en falso. El desgarro del menisco también es frecuente en deportistas, pero también en personas que deben estar en cuclillas o arrodillados en su oficio, en sus actividades ocupacionales. Allí puede haber un desgaste permanente de esos meniscos que recuerden que son los amortiguadores que tenemos en la rodilla. También hay una estructura que se llama bursa en la rodilla. Es una bolsa que también ayuda a amortiguar los traumas también al caminar, y las lesiones de esa bursa ayudan a que se forme una bolsa más grande con tejido inflamatorio. Las tendinitis rotuliana y del cuádriceps también son frecuentes, y allí los deportes y actividades de alto rendimiento y algunas actividades ocupacionales, algunos oficios, algunas tareas, por ejemplo, los que trabajan en el campo o en labores mecánicas, podrían ayudar a aumentar el daño de esos tendones, provocando eso que llamamos tendinitis. A veces en la rodilla hay cuerpos sueltos que se han desprendido por degeneración del cartílago o fragmentos del hueso y pueden estar allí obstaculizando el movimiento natural de la rodilla. Hay una posible enfermedad llamada dislocación de la rótula. Es la salida de la rótula del espacio que normalmente ocupa. Eso puede provocarse por traumatismos, pero también por sobreesfuerzos o por obesidad, aumentando las probabilidades de que ello se produzca. Adicionalmente, un dolor en la cadera o un dolor en el pie podría provocar también esa salida de la rótula de su lugar que ocupa. Adicionalmente, las artritis son un tema común como causa de dolor, de inflamación en las articulaciones. Tenemos más de 100 tipos de artritis, pero hay unas que producen dolor en las rodillas de manera muy frecuente. Por ejemplo, la osteoartritis, que es una artrosis degenerativa de la rodilla, una inflamación crónica de la rodilla, es una afección bastante común. Allí, obviamente, hay un desgaste en el cartílago que deteriora la articulación y que puede aumentar con la edad de las personas. Hay otra artritis llamada reumatoidea. Esta tiene causas múltiples, sobre todo tiene mucho que ver con afecciones de la inmunidad de nuestro sistema de defensas. Se le conoce como una afección autoinmune. Nuestro sistema de defensas agrede la articulación, autoinmune, se vuelve contra nosotros mismos. Aunque la artritis reumatoidea es una enfermedad crónica, suele variar en intensidad e incluso puede aparecer y por momentos desaparecer, al parecer como si ya hubiéramos curado esa enfermedad, pero puede volver a reaparecer. Hay otra enfermedad que deteriora la articulación, artritis gotosa, la gota, así se llama también a esta enfermedad. Allí hay cristales de ácido úrico que se están produciendo en la articulación por el aumento del ácido úrico circulando en nuestro organismo. Tenemos que saber por qué se aumenta el ácido úrico, y allí las carnes rojas sobre todo y el licor son los principales factores aumentadores de ese ácido úrico. Y hay una enfermedad que se parece mucho a la gota, se llama pseudogota, pero en vez de que haya cristales de ácido úrico, puede haber cristales de calcio, sobre todo cuando hay calcio aumentado a nivel sanguíneo, tenemos abundante calcio. Las rodillas
pueden ser las más afectadas por estos factores como ácido úrico y como calcio, aunque hay otras articulaciones, sobre todo a nivel del pie, que también podrían producir tanto gota como pseudogota. Y hablemos de un último tipo de artritis, las artritis infecciosas, también se les llama artritis séptica, generalmente producidas por bacterias. Y allí no hay duda que se puede producir una fiebre, una hinchazón, un dolor, un enrojecimiento y a veces aumenta notablemente la articulación de volumen por el líquido inflamatorio que hay en su interior. Estas causas son bastante frecuentes y se presenta en personas atletas o adultos mayores que fueron en su juventud grandes atletas, grandes deportistas e incluso muchas de estas enfermedades pueden aparecer en adultos jóvenes. Es muy importante tener en cuenta dos elementos fundamentales: práctica de deportes de alto rendimiento, pero el otro factor es lo contrario, el excesivo sedentarismo, que hace que tengamos una articulación muy poco estable, muy poco protegida, con muy pocos factores protectores. Y entonces va a ser muy importante que podamos distinguir los factores de riesgo. ¿Qué cosas pueden aumentar el riesgo de padecer un problema de la rodilla? 1. Sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad son los enemigos principales de las rodillas. Allí el espacio articular se disminuye por el sobrepeso y entonces hay roce de las superficies y puede haber ruptura de ligamentos, de tendones, ruptura del cartílago articular. Eso se traduce en una falta de flexibilidad, una falta de fuerza muscular. También la falta de fuerza y flexibilidad puede aumentar las lesiones de la rodilla en personas sedentarias. Los músculos fuertes ayudan enormemente a proteger la articulación y le dan la flexibilidad que requiere la rodilla, con una amplitud grande de movimientos. Pero si tenemos problemas mecánicos en la rodilla o un excesivo sedentarismo con una atrofia muscular, entonces vamos a tener muchos problemas que están ayudando a aumentar todo este tipo de circunstancias. Las personas que cultivan el esquí alpino, que tienen que utilizar botas de esquí, muchas veces junto con el básquetbol y el fútbol son los deportes principales que pueden estar afectando las rodillas. Algunos trabajos que requieren esfuerzo reiterado en las rodillas, los trabajadores de la construcción, los trabajadores de la mecánica, las personas que trabajan en el campo, en los cultivos, pueden verse seriamente afectados por problemas de la rodilla. Entonces, aquí no hay duda, este problema lo tenemos que prevenir y la mejor manera de prevenirlo es, en primera instancia, cuidando el peso y el sobrepeso. Debemos saber que toda persona con sobrepeso ya está poniendo a riesgo la rodilla. Primer paso, controlar el peso. Segundo, para controlar el peso tenemos que cultivar una dieta sana, una dieta balanceada, donde suprimamos los azúcares y donde los carbohidratos que consumimos sean de origen integral, sean naturales y no procesados. Eso todos lo debemos saber. En tercera instancia, debemos hacer ejercicio regular, pero un ejercicio regular acorde a las circunstancias de cada persona. Caminar es un ejercicio que todas las personas podemos hacer. Nadar, la natación, es otro ejercicio que todas las personas podemos hacer. Montar en bicicleta, tanto rodante como estática, también son ejercicios que todas las personas pueden hacer. Y hacerlo de forma paulatina, de forma aumentando la frecuencia, la intensidad y el tiempo, nos ayuda a preservar la articulación. Pero no hay duda que uno de los enemigos fundamentales de la rodilla se llama sedentarismo. Es un enemigo silencioso que ayuda a deteriorar enormemente las rodillas. Por lo tanto, tenemos que combatir toda forma de sedentarismo. Adicionalmente, tenemos que cuidar las rodillas impidiendo tomar esteroides, unos medicamentos que ayudan a provocar osteoporosis. Sedentarismo y medicamentos del tipo esteroideo son responsables de la osteoporosis que pueden afectar seriamente nuestras rodillas. Por otro lado,
tenemos que darle un uso adecuado a las rodillas. Si vamos a hacer actividades laborales que implican mucho trabajo y mucho uso de las rodillas, debemos hacer procesos de estiramiento y calentamiento de la articulación y de los músculos. Eso previo a la labor. Y al terminar la labor, tenemos que hacer nuevamente estiramientos musculares para impedir que los tendones de los músculos sufran como consecuencia de esa actividad laboral intensa. Todas estas son las formas de proteger las rodillas, las tenemos que cuidar. Tenemos que pensar a futuro que las rodillas pueden estar sufriendo. De esta forma, nosotros podemos cuidar enormemente nuestras articulaciones. Adicionalmente, no fumar y no tomar bebidas alcohólicas ayudan enormemente a proteger la rodilla. Y entre la dieta, recordemos que nosotros tenemos en las hojas verdes de los vegetales y en las frutas antiinflamatorios y antioxidantes que nos ayudan a proteger la salud de todas las articulaciones, incluyendo las rodillas. ¿Qué hacer si ya estoy sufriendo de la articulación de las rodillas? Lo primero es una consulta con el médico de confianza. Él sabrá orientar qué exámenes complementarios tenemos que hacer. Hay que hacer exámenes de sangre, hay que medir el ácido úrico, hay que mirar marcadores inflamatorios, hay que hacer imágenes diagnósticas de la rodilla para darnos cuenta del estado actual de la misma. Y posteriormente, y con base en los resultados, orientar un tratamiento que depende enormemente de cada persona, porque tenemos que vigilar el peso, vigilar la dieta, consumir antiinflamatorios y antioxidantes de forma natural, evitar el azúcar, evitar los carbohidratos, hacer ejercicio como complemento a un tratamiento que nos ayude a recuperar las rodillas. Las rodillas es una articulación sagrada. Nos permite la movilidad, el transporte, ir a otros lados, nos permite disfrutar la vida, pero las tenemos que cuidar. Y aquí esta información se tiene que traducir en el cuidado. Espero que haya tomado suficiente nota y que usted mismo identifique aquellas cosas que tiene que variar en su vida con tal de tener protegidas sus rodillas. Si esta información le parece útil, si esta información le ayuda a tomar decisiones, si esta información le ayuda a otras personas, a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, dele un like, dele un me gusta a este video. A nosotros nos encanta saber su opinión. Y ese like o ese me gusta es su opinión. Además, haga comentarios del video, sugiéranos otros videos o sugiéranos una ampliación de algunas cosas que hablamos en este video. Vaya a los comentarios y participe. Los leemos y los tenemos en cuenta. Nos vemos en un nuevo video.